El Consejo Nacional Electoral notificó oficialmente a la Asamblea con la lista de los 7 nuevos consejeros principales y 7 suplentes que integrarán el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes deberán posesionarse ante el Pleno del Parlamento para entrar en funciones hasta el año 2020. El nacimiento del nuevo Consejo supone el fin del periodo de 5 años del actual organismo, el cual se encargó de integrar todos los organismos de control. De inmediato haremos un balance de esta tarea. Mónica Vanegas, doctora en jurisprudencia, ex coordinadora de Observatorios Ciudadanos al Sistema Judicial, catedrática de la Universidad Panamericana de Cuenca y Universidad Metropolitana, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora Vanegas, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por el espacio. Decíamos en la presentación que este consejo que se instaló en 2010, que fenece ahora mismo en el 2015, integró absolutamente todos los organismos de control. Pero esa integración no estuvo, creo que en ningún caso, exenta de la polémica, justamente por denuncias respecto de la naturaleza, cómo se llevaron adelante o los concursos en algunos casos o las designaciones en otros que no precisaban concursos. ¿Cuál es su reacción un poquito al respecto? ¿Cómo evalúa esas designaciones? Bueno, yo creo que en toda elección o en todo concurso público siempre van a haber quienes no están de acuerdo y están en su legítimo derecho, pero creo que realmente estos concursos tuvieron una real participación ciudadana y lo digo por dos puntos específicamente. Primero, cuando antes las autoridades de control eran electas por un viejo Congreso, que no olvidemos llegó a tener el 1% de popularidad, un rechazo generalizado de los ecuatorianos, nos enterábamos de quiénes eran el próximo Contralor, el próximo Fiscal, el próximo Tribunal Supremo Electoral, cuando los medios de comunicación nos daban a conocer los nombres al día siguiente. Y eso lamentablemente era cero participación ciudadana. Si ahora hablamos de procesos de 6, de 8 meses en donde se conforma una comisión, se realiza una veeduría ciudadana, se pasa por un proceso de impugnación ciudadana, obviamente está habiendo participación de la ciudadanía. Y yo creo que lo más importante es que el Consejo le ha devuelto institucionalización a los organismos de control. Aunque hay muchos que dicen que, a ver, esas designaciones básicamente han respondido a una sola vertiente política, a un solo pensamiento ideológico y que casi el movimiento de gobierno es el que, dicen los detractores, se ha tomado pues ese movimiento, el control de los organismos que justamente se encargan del control del país. Nosotros hemos electo sobre quiénes se postulan. El Consejo de Participación no decide quién se postula. En algunos concursos habían 50, en otros 100, 150 postulantes y sobre quienes se postulan el Consejo tiene la obligación de elegir los mejores perfiles, los perfiles técnicos, los perfiles académicos y algo que realmente el Ecuador lo va a reconocer en pocos años. Ahora sí hemos electo un Contralor, un Fiscal, un Consejo Electoral que va a durar en funciones 5 o 6 años de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Ya no va a suceder lo que sucedía precisamente con este viejo Congreso que, insisto, llegó a tener el 1% de aprobación, en donde las mayorías móviles cambiaban una autoridad de un día para el otro. Teníamos un Contralor para 6 meses, teníamos un Tribunal Supremo Electoral para 8 meses, teníamos una Corte Nacional de Justicia para 5 meses y realmente estos procesos, como lo decíamos en algún momento, estas autoridades de control terminaban siendo controladas por un viejo Congreso y por las mayorías móviles que muchas veces por no estar de acuerdo, por componendas, cambiaban a las autoridades de control. Si ahora estas personas han ganado un concurso público, van a estar en funciones 5 o 6 años y eso es devolverle institucionalización a las autoridades de control. Doctora, pero un poco acotando allí a lo que mencionaba Fabricio, puntualmente las críticas se enmarcaron a lo largo de todos estos procesos en el sentido de que entre los postulantes, entre los candidatos, quienes resultaron electos, tenían esta afinidad o que eran muy cercanos con el gobierno. En este caso, yo lo había dicho y lo seguiré repitiendo en estos 5 años que he podido estar en el Consejo de Participación, no calificamos carpetas por lo que han hecho los últimos 5, 6 o 7 años que está el gobierno actual. Las carpetas se califican de lo que las personas han hecho en los últimos 10, 15 y 20 años. Desde luego que son personas que son expertas en temas de democracia, en temas electorales, en temas de participación y realmente eso es lo que el Consejo realiza. Además, yo creo que también muchos de los escándalos que se dieron es suponiendo la integración propia de este Consejo de Participación Ciudadana. Yo no he tenido reparo en decirlo desde marzo del 2010 y lo seguiré repitiendo hasta la próxima semana que parece que terminamos funciones, en que tener 2 personas que no se deben a la ciudadanía, sino que tienen consignas de un movimiento político
hablando claramente del Movimiento Popular Democrático, son quienes generaron también caos en la designación de autoridades. Recuerden que se les acusó de haber incluso filtrado información cuando elegimos del fiscal. La información es pública, pero mientras se desarrolla un concurso, la información es reservada. Y mucha de la información en el proceso que se estaba calificando carpetas para elegir a estas autoridades de control fue filtrada precisamente por estas personas. Y muchas de las impugnaciones no fueron realmente porque no tenían probidad pública notoria, realmente fueron retaliaciones políticas o electorales de ciertos sectores, y muchos de quienes no han estado de acuerdo hasta el día de hoy nunca estuvieron de acuerdo ni siquiera con la creación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, doctora, ustedes semanas atrás como Consejo de Participación Ciudadana tuvieron la oportunidad de rendir cuentas respecto de la gestión desarrollada en estos años que han estado al frente de esta institución. Ahí hicieron un balance del trabajo realizado, las vedurías, el seguimiento a los procesos, a la designación de autoridades y demás. En particular, ¿qué sabor le deja a usted esta gestión en todos estos años? Bueno, nosotros sabíamos que la tarea coyuntural que iba a copar la atención, sobre todo de los medios de comunicación, era la designación de autoridades, del tema político controvertido. Pero la tarea estructural, la que crea bases, la que crea conciencia ciudadana, era la de precisamente promover la participación y el control social en los 24 territorios. El Consejo ha hablado de resultados tales como cerca de 400 vedurías, más de 200 escuelas de formación política, y eso se ha hecho en los 24 territorios. Pero la ciudadanía efectivamente ha logrado empoderarse en los últimos años con esos elementos que usted está citando. Tener una participación activa. La participación precisamente no es algo tangible que usted pueda decir 5 escuelas o 4 hospitales. La participación es algo que se va construyendo, es una tarea que jamás va a estar terminada. ¿Y cuánto ha avanzado esa construcción en estos 5 años? El Consejo de Participación ha dejado buenos cimientos. Es difícil realmente construir una institución nueva que fue creada recién en la Constitución del 2008, en la Constitución de Montecristi, pero el Consejo va dejando cimientos. Una de las tareas mejores que el Consejo de Participación ha hecho es la rendición de cuentas. Yo tengo aquí un informe que es público, que está en nuestra página web. Ni 200 instituciones rindieron cuentas en el 2010. Ahora, en el 2014, 2015, que dejamos nuestro cargo, cerca de 8.000 instituciones y autoridades de elección popular rinden cuentas. El día de hoy nosotros también hacíamos conocer que, por ejemplo, de 1.147 medios de comunicación, 800 rindieron cuentas, los otros no lo hicieron. Esto es cerca de un cumplimiento del 70%. También de 1.400 y pico instituciones públicas rindieron cuentas cerca del 86%. Y eso es un tema que el Consejo deja un proceso bien cimentado. La ciudadanía ya sabe que tiene el derecho de exigir la rendición de cuentas. Las autoridades y las instituciones públicas saben que tienen que rendir cuentas, y eso es algo que el Consejo está dejando como herencia para el próximo Consejo de Participación. Pero ya estamos hablando de que efectivamente han comenzado a cumplir con la rendición de cuentas, pero porque hay una ley que les obliga. Es decir, uno podría pensar, lo hacen porque la ley les obliga y no lo hacen por convicción. Debería ser precisamente el avance que tuvo la Constitución de Montecristi. Claro, porque debería ser al revés, hacerlo por convicción más que por lo que dice la ley. La rendición de cuentas sí estaba, por ejemplo, consagrada en la Constitución de 1998, pero lo hacía simplemente el que tenía voluntad política de hacerlo. Ahora es diferente, hemos subido en más de un 800%. Eso significa que la ciudadanía está despierta y que sabe que es un derecho que tiene que exigir, y las autoridades saben que se someten al escrutinio público y se someten al control social el rato que no rinden cuentas. Entonces deben hacerlo por cumplimiento de la ley, pero también por un cumplimiento ético ante la ciudadanía, que es ante quienes se deben. También hemos hecho los modelos de prácticas transparentes en los GATS, tanto en prefecturas, alcaldías, gobiernos parroquiales. Esto es un trabajo que se lo puede ver más en territorio. No es algo que tiene interés muchas veces la coyuntura política en la ciudad capital, pero si usted va a los territorios, a los 24 territorios, la ciudadanía conoce las vedurías, porque son vedurías que han hecho a sus gobiernos de cercanía, a sus gobiernos parroquiales, en temas cotidianos, en temas ciudadanos, que son de mucho más interés del ciudadano de a pie. Entonces, eso es la herencia que deja el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a vedurías, modelos de prácticas transparentes, los comités de defensa de los derechos, también las rendiciones de cuentas, del uso de la silla vacía, que como dije no son temas que pueden ser tangibles, pero es una cultura de participación que va cambiando ya en el país. Y sobre la lucha contra la corrupción, y con esto cerramos, doctora, brevemente. Bueno, en este tema yo he sido bastante enfática. Creo que al Consejo de Participación le faltó una buena política de comunicación institucional. Creo que no hubo una forma adecuada de comunicar los resultados. El Consejo tenía plenos reservados 1 o 2 veces por semana, donde conocíamos 20, 25 casos, muchos de ellos que ya estaban en conocimiento de Fiscalía o que derivábamos a Contraloría, pero al Consejo lo que le faltó es informar
que tomaba esas decisiones, y resolvimos a tiempo quejas que tenían los ciudadanos de presuntos actos de corrupción en gobiernos parroquiales, en alcaldías, en prefecturas. Esto se da mucho más en territorios pequeños, pero insisto, creo que el próximo consejo tiene una tarea ahí pendiente, y yo insto que los próximos 7 consejeros lo hagan, que es tener una campaña institucional, una campaña comunicacional mucho más efectiva, para que lo que se hace no se quede perdido, sino que realmente llegue a la ciudadanía a través de buenas campañas y de los medios de comunicación. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. La doctora Mónica Vanegas, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con este balance respecto de la gestión desarrollada en estos 5 años, este consejo saliente a las puertas ya de la posesión de los nuevos consejeros de este organismo.